del tejido conectivo. Bueno, ¿qué es el tejido conectivo? Primero y principal, aclarar que tejido conectivo y conjuntivo son sinónimos, lo van a ver de una u otra manera, es lo mismo, ¿sí? Eso a no olvidar para que no se confunda. Nosotros lo denominamos al tejido conectivo como un tejido de sostén Profe, principal, disculpe, creo que ¿sí? no sé cuando cambia de power. No se ve otra vez, No está pasando de diapositiva, ahora sí. a ver, a Ahí ver, a está, ver, a ver, ahora sí. espérenme. Ahí se ve, si lo Sí, profe. cambio, ¿sí? Ok. Bueno, A ver, entonces, cambie. No, espere. Cambie uno. ahí estoy cambiando. No se ve, no se ve. No, no sé qué le pasa a esto, todo mal este año. El año pasado no me pasó nada de esto. Y por ahí se va poniendo así uno por uno. O sea, si le da clic a la diapositiva, Ujú. por ejemplo a la 3, ahí sí se cambia, ahí sí se ve que cambia. Claro, pero no quiero que se vea tan chiquito. A ver, ahí cambia. No, No. ¿Qué pasa? Ahí cambia. ahí sí, profe. Ok, Y se ve grande. Sí. bien, entonces, volvemos. El tejido conectivo, entonces, nosotros principalmente vamos a decir que es un tejido de sostén, ¿sí? Vamos quedando con esa palabrita, su tejido de sostén, porque va a representar lo que es el esqueleto del lugar donde se va a encontrar. Para ubicarlos ustedes, nosotros, me esperan 5 minutos que mis perros me están molestando. Bueno, para ubicarlos al tejido, me quedan mirando, al tejido conectivo, nosotros vimos toda la primera clase lo que era el epitelio, ¿sí? O sea, el tejido epitelial, ya sea el glandular o el de revestimiento, eso es lo mismo, ¿sí? Nosotros vimos todo eso que era lo que envolvía. Y yo siempre le decía que todo epitelio o todo tejido crece sobre una membrana basal. Esa frasecita siempre. Debajo de esa membrana basal yo siempre le decía que había otra cosa que íbamos a ver más adelante. Bueno, lo que está por debajo es el tejido conectivo. ¿Sí? Toda la masa, esa enorme que vamos a ver ahora en un preparado, todo es tejido conectivo. Y debajo del tejido conectivo va a estar todo lo que es el sistema sanguíneo. ¿Sí? Por eso decíamos nosotros que el epitelio era avascular, pero se nutría por el tejido conectivo. Claro, ¿por qué? Porque como el tejido conectivo hace de barrera entre lo que es el epitelio y la sangre, de esa manera se pueden ir filtrando las sustancias y todos los nutrientes necesarios para las células del epitelio. ¿Sí? Entonces, que quede claro que el tejido conectivo, que quede claro que el tejido conectivo es el que va a estar en el centro entre eh, eh, cambio. Sí, profe. Bueno, el tejido conectivo va a estar en el centro o en el medio, no en el centro, no, en el medio entre lo que es el epitelio y lo que es el sistema vascular, ¿sí? Como les dije anteriormente, este tejido también vamos a encontrar otros tipos de tejidos especializados, como por ejemplo el adiposo, el cartilaginoso, el óseo, sangre, nervioso, linfático, son todos otros tipos de tejidos. Y hasta esos van a ser los tejidos conectivos. Y después más adelante nosotros vamos a ver los órganos y sistemas especiales, por ejemplo el sistema digestivo, eh, el sistema reproductor, etc. Bueno, eh,
Entonces, acá dice todo tejido básico formado por células y sustancias intercelular con fibra y sustancia amorfa. La función que tiene este tejido conectivo, podemos decir, principalmente que es de sostén. Conexión de tejidos, como les dije recién, de protección por amortiguación y demás cosas, de defensa, porque ya que contiene células específicas, ejemplo, macrófagos o monocitos o linfocitos que van a estar constantemente atacando toda sustancia extraña que ingrese en nuestro organismo. Después de depósito, de nutrición, porque nosotros necesitamos que ese epitelio que está por arriba se nutra, y la única manera es a través del tejido conectivo, de intercambio, ya que actúa como una barrera para el pasaje de sustancias, y de reparación y regeneración de lesiones, que es la parte más importante porque es el que forma las cicatrices. Las famosas cicatrices es gracias a este tejido conectivo y las células propias del tejido conectivo. El origen del tejido conectivo, para repasar lo anterior de lo que era epitelio, nosotros decíamos que ustedes van a tener unas clases de embriología más adelante, porque acuérdense que la cátedra es histología y embriología, pero siempre deben saber las 3 hojas embrionarias de donde se forman todos los distintos tejidos del cuerpo y órganos, por supuesto, que se dividen de afuera hacia adentro en ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Sí? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Nosotros decíamos que los epitelios se originaban de las 3 hojas embrionarias, ectodermo, mesodermo, endodermo. En este caso, el tejido conectivo solamente se origina de una hoja embrionaria, que es la del medio, que es la del mesodermo. ¿Sí? Entonces, a medida que se va formando ese tejido conectivo, del mesodermo se forma el primer tejido que se denomina tejido mesenquimal o mesénquima. ¿Sí? Este tejido solamente se encuentra en el feto, ¿sí? En una vía fetal, y luego en el adulto pasa a ser tejido conectivo, ¿sí? Pero primero el tejido conectivo es el tejido mesenquimal y luego pasa a ser tejido conectivo. Bueno, esta es la famosa imagen del punto 1, que no quiero ver en sus trabajos. No, en realidad el que lo hizo, no importa, pero abajo sí o sí especificando cada célula para que esté correcto el punto. O sea, el que lo hizo ya está, no está mal, porque encima es súper representativo. Nosotros decimos que el tejido conectivo se caracteriza por contener o por estar formado por células y por sustancia extracelular, ¿sí? Que esa sustancia extracelular, generalmente los componentes de esa sustancia es secretado por los tipos celulares, que generalmente el principal es el fibroblasto. O sea, todo lo que forme los distintos tipos de la sustancia extracelular son los fibroblastos, ¿sí? Por eso en el Geneser creo que le da como un ejemplo de, en el Geneser, en el Ross, no me acuerdo, como el principal es el fibroblasto. Entonces, la sustancia extracelular también se denomina matriz extracelular, que está compuesta por fibras incluidas en una matriz amorfa, ¿sí? La sustancia extracelular va a contener, va a estar compuesta en realidad por otro componente que son distintas a las células, que se denominan fibras. Entonces nosotros podemos dividir, como para hacer un resumen, en que el tejido conectivo tiene células que son fijas y son móviles o migrantes, y por afuera tenemos la sustancia extracelular, que va a contener a lo que son las fibras. Y tenemos 3 tipos de fibras, que son las de colágeno, las reticulares y las elásticas. Fibras colágenas, fibras reticulares y fibra elástica. ¿Hasta acá todo bien? ¿Seguimos nomás? Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Ustedes cualquier cosita me paran o alguna duda o si quieren que repita. Entonces, vamos a empezar a describir cada una de las fibras, que era el componente de la sustancia extracelular, ¿sí? Nosotros dijimos que podíamos encontrar 3 tipos: colágenos, reticulares y elásticas. Siempre, y recuerden esto,
la localización de cada fibra o el tejido conectivo va a estar localizado en determinada parte del cuerpo de acuerdo a la función que va a cumplir, ¿sí? Porque por ahí algunas partes que tienen más colágeno, hay otras que tienen más fibras reticulares, hay otras que tienen más fibroblastos, y todo eso, esas cantidades de componentes en mayor o en menor medida, es lo que va a dividir al tejido conectivo, que es la última parte que yo le voy a mostrar ahora, y es lo que ustedes tenían que hacer en el cuadrito sinóptico, ¿sí? Pero que quede claro ya a partir de ahora, porque no se va a encontrar en todas las mismas proporciones, y es más, tampoco nos vas a encontrar siempre fibras reticulares y elásticas cuando hay de colágeno, o sea, eso varía generalmente. Vamos a arrancar con la primera, que es la fibra colágena. Decíamos que era decimos que es la más frecuente en el organismo, que representa casi el 95% de su contenido. Los preparados en fresco son incoloros y se pueden ver en formas onduladas, ¿sí? El grosor de estas células es de 1 a 10 micras. Para compararlo, 1 a 10 micras es el tamaño de una célula más o menos normal, digamos. Una célula normal, 1 a 10 micras. Porque hay otras células que tienen menos y otras células que son mucho más grandes. Decimos que están compuestas por fibras. Quiero que se me marque el cursor, que no se me está marcando. Acá está. Está compuesta por fibras delgadas, ¿sí? Entonces, la fibra de colágeno está compuesta a su vez por fibras mucho más delgadas, o sea, esta mide 10 micras, y si yo saco un pedacito de acá, esta mide de 0,2 a 0,5 micras. Y eso se denomina fibrilla de colágeno, ¿sí? Que es la segunda unidad en categoría de medidas, podríamos decir. Si yo tomo otra porcioncita de esa fibra, de la fibra de colágeno, voy a obtener lo que es la microfibrilla de colágeno, que esta mide 50 nanómetros. En unidad de medida, acuérdense que nosotros tenemos nanómetros y después tenemos micrómetros. A pesar de que el número es más grande, la unidad de medida es la más chica. Y si nosotros tomamos otro pedacito de la microfibrilla, que mide 50 nanómetros, vamos a obtener lo que son las moléculas del tropocolágeno, ¿sí? Que mide 300 nanómetros. Entonces, esto era lo que yo quería que quede claro en el dibujito, porque es lo fundamental, ¿sí? La fibra de colágeno está compuesta por unidades más pequeñas que se denominan fibrillas, que a su vez se denominan microfibrillas, y la unidad más pequeña de la microfibrilla es el tropocolágeno. En este preparado nosotros vamos a ver que son distintos preparados de distintos órganos, las fibras teñidas con distintos colorantes, ¿sí? Recuerden que nosotros vamos a utilizar los colorantes de acuerdo a lo que nosotros queremos ver o queremos resaltar en un preparado. Por ejemplo, este preparado que es hematoxilina eosina, las fibras de colágeno se tiñen de color rosado con la eosina, o sea, tiñe su citoplasma, pero no lo tiñe tan fuertemente. Acá es porque se ve fuerte, pero generalmente no. Entonces ustedes no pueden ver sus bordes citoplasmáticos o sus límites de la membrana. Por eso generalmente hay siempre que guiarse por el núcleo, ¿sí? Entonces, estos son los núcleos, estos son los núcleos, estos son los núcleos. Recuerden siempre no confundir, bueno, igual más adelante van a ver lo que es el tejido muscular, en este momento no, pero no confundir con un tejido muscular, ¿sí? Por eso siempre viendo los núcleos y las separaciones de las fibras de colágeno, ¿sí? Fibras de colágeno, fibra de colágeno. Estos son núcleos, estos son núcleos. No de la fibra de colágeno, sino de las células. Acá podemos ver otra técnica donde podemos ver a las fibras de colágeno que tienen estas ondulaciones características que están como todas juntitas, todas anastomosadas. ¿Alguien me puede decir qué técnica puede llegar a ser esta? Si alguien prestó atención en el teórico y se dijo, si es que se dijo, me dicen, y si no, seguimos. ¿Alguien se acuerda? Bien, esta técnica es de Marjorie.
Cuando nosotros utilizamos colorante de Marjorie, lo que vamos a hacer es teñir la fibra de colágeno de color azul, ¿sí? Siempre. Y esta técnica se denomina Van Giemsa. Yo le decía Van Giemsa, pero creo que el tipo que lo creó es Van Giems o una cosa, o Gienson. Bueno, Van Giemsa, lo mismo. Va a teñir a las fibras de colágeno de este color característico que es como un rojizo, ¿sí? Pero todas estas estructuras son las mismas, solamente que están teñidas por diferentes coloraciones. Y ustedes tienen que diferenciar que las fibras de colágeno tienen esta formita ondulada, ¿sí? Y están todas juntitas, porque recuerden que aún nos quedan 2 fibras más por diferenciar todavía. Bueno, como les dije, la fibra de colágeno, nosotros tenemos 30 tipos de cadenas alfas diferentes en secuencias de aminoácidos codificadas por el gen correspondiente. Cadenas alfa en diversas combinaciones dentro del espiral triple de la molécula de tropocolágeno. Que recuerden que el tropocolágeno era la unidad más pequeña que formaba la fibra de colágeno, ¿sí? Que medía, ¿cuánto medía el tropocolágeno? ¿Quién me dice? 300 nanómetros. Bien, 300, 500 nanómetros, ¿sí? Y esto, acuérdense siempre, espiral triple, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto, espiral triple, que es la molécula de tropocolágeno. Y a la vez, decirle que hay más de 20 tipos de tropocolágeno que nosotros le diferenciamos del 1 al... ¿Qué número romano es esto? Soy malísimo. ¿20? 20. Ah, ok. Soy pésimo con los números romanos, perdón. Pésimo. Entonces hay más de 20 tipos de tropocolágeno. Creo que hay 30. Creo. Hoy, 2021, año 2021, creo que hay 30, perdón. O 28 o 30, pero se fueron descubriendo más. Y todo eso se van formando dependiendo de la secuencia de esta secuencia, ¿sí? Los distintos tipos de tropocolágeno se van a encontrar en diferentes partes del organismo dependiendo, ya como le dije anteriormente, la función que van a cumplir. Creo que no le puse ninguno, pero... No le puse ninguno. Ustedes deberían ir a la parte del libro donde dice los tipos de colágeno. Y por darle un ejemplo, colágeno tipo 1, 2, 3, eso generalmente se pregunta en parcial. 1, con tal que ustedes digan que está en la dermis, hueso, creo que era hueso también. No le digo que es suficiente, pero es un buen ejemplo, ¿sí? Así que no se estudien todos, pero lo más importante y saber diferenciar suele ser pregunta de parcial. El colágeno decimos que es la proteína más abundante en el reino animal, fortalece al tejido conjuntivo, permite la flexibilidad, tiene una gran resistencia a la tracción, nos sirve para el curtido de cueros y en la producción de carne, produce la tiernización de la carne, que ustedes esta partecita lo van a ver en quinto año cuando den una materia que se llama carne y leche, van a volver a dar todo esto. Todo esto, van a ver todo lo de músculo de histología, porque la histología no se termina acá. ¿Sí? Juro por Dios que histología tienen en segundo, tercero, cuarto y quinto año. Y lo van a seguir viendo. Bueno, con respecto al curtido de cuero, ¿ustedes saben lo que es el curtido de cuero? Sí, calculo que sí. ¿Alguien sabe? Para trabajarlo, profe. Ok, bien, para trabajarlo. ¿Y qué hace cuando nosotros hacemos el curtido de cuero, cuando trabajamos con el cuero? ¿Para qué? ¿Cómo, ¿Para profe? qué? ¿Cuál es el fin del uso? Ajá, Y puede ser indumentaria, claro, herramienta de sí. trabajo. Sí, pero vos trabajás por el cuero, pero ¿por qué? Para que sea más fácil manejarlo. Perfecto. Para que sea más fácil manejarlo, para que esa fibra colágeno adquiera esa elasticidad y esa movilidad que es característica. Algunos trabajos dicen como que las multiplica,
No sé si será tan así, pero algunos dicen como que o por el trabajo, por el curtido, como que se multiplica ese colágeno en ese cuero que se está trabajando. Me esperan un chiquitito, ya vuelvo. Bueno, con respecto a las fibras reticulares, son las segundas fibras que vamos a encontrar en el tejido conectivo. Estas son mucho más delgadas que las fibras colágenas, ¿sí? No forman haces como las anteriores, porque estas tienen la característica de formar redes, ¿sí? Entonces, quiero que se acuerden, reticulares, redes. Entonces, de esa manera es mucho más fácil que ustedes puedan diferenciar entre una fibra colágena y una fibra reticular. Generalmente con los preparados de metoxilina y eosina no se tiñen y se tienen que emplear técnicas específicas, que es por ejemplo la de plata o esta que se denomina técnica del ácido periódico de Schiff, que es PAS, ¿sí? Cuando nosotros teñimos con la técnica de plata lo vamos a ver de esta coloración. Estas cositas, estas liñitas negras que están acá finitas así, esas son las fibras reticulares. Y quiero que noten la gran diferencia con una fibra. Acá, esto es lo más común que ustedes vean, una fibra colágeno. ¿Vieron? La fibra colágeno tiene esta característica así ondulada, pegadita una a la otra formando haces. Esta no. Esta como que una liñita que se une con la puntita de la otra y así. Y de esa manera va a formar como un entramado que se le denomina como una red. Tiene una cubierta de proteoglucanos. Generalmente, este tipo de fibra reticular está rodeando adipocitos y a células musculares lisas. También podemos encontrar en órganos linfoides y en órganos parenquimatosos, ¿sí? Y es característico, y ustedes esto lo vieron, de la lámina reticular de la membrana basal. ¿Se acuerdan ustedes lo que era la lámina reticular? Díganme que sí. ¿Lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Tienen que leer de nuevo entonces membrana basal. Y acordarse de las partes de la membrana basal, porque membrana basal no era nomás membrana basal, estaba compuesta por... Lean. Vamos con la tercera, que son las fibras elásticas. Son fibras muy, muy delgadas, de 0,2 a 1 micra de diámetro. Y estas se distinguen como unas finas hebras, ¿sí? Parece una fibra colágena, pero no la es, ¿sí? Porque es muy finita, como que tiene la característica de las dos, como que adquiere esta forma ondulante, pero no están unas al lado de la otra como formando haces como en la de colágeno. Y estas dicen que se ramifican y se anastomosan para formar también como unas redes, pero no todas entrecruzadas. En preparados en fresco, cuando el preparado está en fresco, que no lo ven, yo jamás lo vi, tiene una tonalidad amarillenta. Con la hematoxilina es difícil de identificar y la técnica especial para identificar la fibra elástica es mediante la coloración con orceína. Mediante la coloración con orceína nosotros vamos a ver este tipo de fibra elástica de una coloración medio rojiza. Acá se ve medio lila, pero generalmente se ve de una coloración rojiza. Y cuando nosotros ocupamos la orceína, si nosotros tenemos una fibra de colágeno, esas se van a ver de un color marroncito, es un color marroncito claro. Bueno, esa va a ser la diferencia. Con orceína, la fibra de colágeno va a ser marroncito claro y la fibra elástica va a ser de un color rojizo o un color marrón mucho más fuerte. Estas además también van a contener una glucoproteína que se denomina fibrinina, ¿sí? Solamente eso, acordarse de eso, de esa glucoproteína que es la fibrinina.
Miren acá cómo se ve. Esta es una técnica posta de orseína. Entonces, de esa manera ustedes acá en este preparado pueden observar dos tipos de fibras, las elásticas y las de colágenos, que yo les dije que se ven un poquito más claro y las elásticas siempre se ven un poquito más fuertes. Bueno, este tipo de fibras se van a encontrar la fibra elástica se van a encontrar en lugares donde se necesitan que la tracción, cuando se produzca una tracción del órgano, esta vuelva a su estado original, ¿sí? Porque, o sea, imagínense nuestros pulmones cuando se inflan y se queden así inflados. Imagínense eso. Entonces, sin la fibra elástica alrededor de los alvéolos pulmonares, justamente pasaría esto. Y es más, existen patologías que hacen que el pulmón se distenga, no el pulmón justamente, pero sí los alvéolos. Y es a causa de la deficiencia de esta, no me salió la palabra, de esta fibra elástica. También podemos encontrar, bueno, ya le dije, en los pulmones y no me acuerdo en otra parte, pero los pulmones sí o sí, eso sí o sí. Bueno, ahora vamos con la sustancia fundamental. Nosotros decíamos que era todo lo que estaba rodeando la célula, o sea, extracelular. Decimos que es incolora, es transparente y ópticamente homogénea. La función específica es de rellenar los espacios entre las células y las fibras que la componen. Es viscosa e hidratada y sirve fundamentalmente como una barrera para sustancias extrañas. El componente principal de la sustancia extracelular es el proteoglucanos. ¿Sí? Esto es un complejo macromolecular de proteínas y polisacáridos. Generalmente está compuesto por un 95% de hidratos de carbono, proteoglucanos, que es un porcentaje súper elevado, no así, por ejemplo, las glucoproteínas que tienen un 60%. Está compuesto por cadena de polisacáridos, estos proteoglucanos, que se denominan glucosaminoglucanos. Sí, chicos, esto es importante que sepan. El componente principal, el proteoglucano, compuesto por cadena de polisacáridos denominados glucosaminoglucanos. ¿Sí? Dentro de los glucosaminoglucanos nosotros tenemos, por ejemplo, yo directamente los nombro nomás: hialuronano, condroitinsulfato, dermatansulfato, queratansulfato y heparansulfato. Y dentro de las glucoproteínas adhesivas, que yo les decía que representaban más o menos el 60%, tenemos a la fibronectina, a la laminina, a la entactina y a la tenacina. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Porque arrancamos con las células. Por ahora no, gracias. ¿No? Ok. Bueno, entonces, nosotros, ¿cómo dividíamos a las células? ¿En fijas y la otra? Móviles. Libres. En fijas o móviles, o migrantes también se le puede decir. ¿Alguien me dice por qué es una célula fija y por qué es una célula móvil, a pesar de que la palabra está claro, pero por qué? ¿Alguien me dice? No. No es la palabra inactivo. No es la palabra inactivo. O sea, es muy redundante, pero es como que las móviles se mueven y las otras quedan en el lugar. Las que quedan, por ejemplo, los adipocitos, por ejemplo, quedan en el lugar ahí. Claro. Puede ser que las fijas, profe, sean las células propias del tejido, digamos, y las otras se encuentran en la circulación, ¿no? Exactamente, es así. O sea, las fijas son siempre propias. ¿De quién fue ese ruido mío? Mío fue, profe, disculpe. Ah, ok, no, todo bien. Las células fijas son como las células que van a estar siempre conformando el tejido, o sea, van a ser propias. Y el claro ejemplo es el del adipocito, porque a pesar de que el adipocito es una célula fija, va a formar un tejido conectivo propio, que es el tejido adiposo. Entonces, eso es que quede claro.
Y las células móviles son las que van a estar en el torrente sanguíneo y generalmente son las que van a cumplir como una función de defensa. En el torrente sanguíneo van a circular por el torrente sanguíneo, algunas van a entrar al tejido conectivo, porque recuerden que el tejido conectivo está en contacto con el torrente sanguíneo, y otras solamente van a permanecer en el torrente sanguíneo hasta que se presente alguna patología o ingresa una sustancia extraña en el organismo, y justamente son ellas las propias que van a cumplir la función de defensa. Por eso se denomina fijas y por eso se denomina móviles. Bueno, dentro de las células fijas nosotros tenemos los fibroblastos, a las células reticulares, a los adipocitos, a las células mesenquimáticas o células mesenquimatosas y a los fibrocitos. Bueno, empezamos con el primero, fibroblasto. El fibroblasto, su función principal es elaborar los componentes extracelulares del tejido conectivo. Componentes extracelulares, ¿quién me dice un componente extracelular que conforma el fibroblasto? Uno. Se lleva un premio. Un componente, chicos, extracelular, que acabamos de ver. Es súper fácil lo que pregunto. El proteoglucano. ¿Colágeno fue, profe? Bien, la fibra de colágeno, componente extracelular. ¿Qué tiene el componente extracelular? Fibras, colágeno reticular elástica. El fibroblasto es la célula que sintetiza a las fibras de colágeno, ¿sí? Es el principal. Por eso nosotros, cuando nos lastimamos y se forma una herida, que se forma esa cascarita que nosotros generalmente la sacamos, bueno, eso es el tejido fibrótico. O sea, en realidad no es el tejido fibrótico, porque el tejido fibrótico queda después, pero gracias a los fibroblastos se sintetiza esa cascarita, que se forma esa cascarita, por medio de las cicatrizaciones, que ustedes ahora van a ver esto más adelante, de primera intención, segunda intención, hasta llegar a la costrita esa que se forma. Hay algunas heridas, por ejemplo, que no sanan correctamente o son reemplazadas por lo que es la dermis y la epidermis propia, y es reemplazada por fibroblastos, y a eso se denomina tejido fibroso, ¿sí? Entonces, es un tejido insulso, un tejido duro que está ahí ya y no sirve para nada. Por eso es que tiene esas formitas feas generalmente en las cicatrices. Bueno, cuando son relativamente inactivos cuando no están cumpliendo su función, se denominan fibrocitos. El fibrocito, a ver si tengo una imagen. El fibrocito del fibroblasto, creo que por ahí ustedes habrán visto una imagen, se recorrió bastantes imágenes que habían 2 o 3 estructuras juntas de fibroblasto. Bueno, una de ellas es el fibrocito, que es la célula inactiva. La diferencia entre ambos es el contenido citoplasmático. Como tiene función de secretar componentes extracelulares, el fibroblasto siempre va a tener un citoplasma mucho más abundante con gránulos y un retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado, y su aparato de Golgi también. En cambio, el fibrocito no. El citoplasma está vacío, digamos, no se tiñe directamente, y es una célula mucho más chica. De esa manera ustedes lo pueden diferenciar correctamente. Los límites citoplasmáticos son poco precisos, como ven en esta imagen, ¿sí? Entonces, todo esto es un fibroblasto. ¿De dónde a dónde? Ni idea, pero esto es un fibroblasto, porque este es el núcleo del fibroblasto. Y todos los demás componentes que están acá es las fibras de colágeno, ¿sí? Como en la imagen anterior que les mostré. Acá en esta imagen se puede ver un poquito mejor el límite citoplasmático de un fibroblasto. Bueno, recuerden perfectamente que tienen una forma ausada, tiene como prolongaciones, no digan una forma estrellada porque eso lo vamos a dejar para otro tipo de célula, pero tiene como unas prolongaciones, es ausada, larga, núcleo ovalado, ¿sí? Y bueno, la función, reparación de heridas y procesos inflamatorios formando el tejido de granulación, ¿sí?
Eosinófilo es que es claro, de color claro. ¿Sí? Bueno, acá, esta fotito, un microscopio electrónico de barrido, donde podemos ver, vamos con esta imagen que es mucho más clara, al fibroblasto, ¿sí? Un fibroblasto maduro. Todo esto es el fibroblasto, este es su núcleo, a veces el fibroblasto puede tener 1 o 2 nucleolos, y todos los componentes citoplasmáticos. ¿Sí? Ahora vamos con las células reticulares. Si yo le pregunto la función de las células reticulares, ¿usted qué me diría? ¿Qué componente extracelular formaría? Las fibras reticulares. Exactamente, por más que está escrito ahí que recién me doy cuenta, el nombre lo dice. Entonces, asócienlo de esa manera. ¿Sí? Células reticulares, función, producir células reticulares. Este sí podemos decir que tiene una forma estrellada. ¿Sí? Están unidas y forman como grandes redes, pero separadita, una es como una forma estrellada. Al menos 3 o 4 puntas tiene. Nosotros una forma estrellada, por decirle estrellada, siempre la hacemos con 5 puntas como las estrellas de mar. Pero estas tienen 3 seguro, 3 puntitas seguro. De ahí viene el nombre. Los núcleos son grandes, son ovales y son claros. El citoplasma abundante y algo basófilo. ¿Sí? Acá cambia el colorcito. Es semejante a un fibroblasto, solamente que es mucho más pequeña, y podemos encontrar en órganos y en tejidos linfoides. La función es de producir fibras reticulares. Entonces, si yo le digo, podemos encontrar en órganos linfoides, ahora cuando ustedes van a su preparado y ven preparado de ganglio, tienen que poner que son fibras reticulares. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo quiero que ustedes asocien, porque si no se saben ejemplos, no se van a acordar de todo. Entonces con los ejemplos vamos a ir especificando cada una y de esa manera hacerlo mucho más fácil. Yo apagué mi cámara porque estoy haciendo unas caras. ¿O está prendida? Se apagó. Está apagada. Ok. Porque yo cuando doy clase doy con una euforia que me deforma. Vamos con las células mesenquimáticas. ¿Qué nosotros decíamos que era mesénquima, chicos? ¿Qué les dije yo hoy del mesénquima? Profe, ¿puede ser el tejido primitivo del feto? Exactamente, el tejido primitivo del feto. O sea, las primeras formaciones de un embrión contiene células mesenquimáticas. Imagínense que un embrión no tiene cartílago, no tiene hueso, no tiene músculo, entonces está formado por una masa que se denomina mesénquima. Y ese mesénquima está formado por las células mesenquimáticas, ¿sí? Y después recién viene lo que es todo lo que es el tejido conectivo propiamente dicho. Y después del tejido conectivo se diferencia todo lo que sea hueso, músculo y cartílago. ¿Sí? De esa forma es el desarrollo embrionario. Bueno, acá yo le puse que hace como un pool de células que permanecen indiferenciadas el resto de la vida, son más pequeñas y difíciles de identificar. No sé por qué puse difícil de identificar. Localizado alrededor de los vasos sanguíneos, generalmente, por eso se denominan células perivasculares, van a sintetizar la matriz extracelular, al igual que un fibroblasto en el adulto, la célula mesenquimática, secretan todos los componentes extracelulares en la vida primitiva. Y se diferencian en fibroblastos, adipocitos y células musculares lisas, una vez que va creciendo el feto. Bueno, creo que me faltó una. Bueno, adipocitos. El adipocito para mí es la célula más fácil. Cuando la vez pasada le dije que el preparado más fácil era tiroides, bueno, para mí el adipocito es la célula más fácil y se parece a la tiroides, pero no lo confundan, ojo. Decimos que es una célula grande, el adipocito. ¿Alguien me dice cuánto mide un adipocito? ¿Quién me dice si lleva otro premio? Pues grande. 120 micras. Perfecto. Entre 100 y 120 micras mide un adipocito. Que una célula normal, yo les dije que más o menos, hoy les dije que medía 10 micras. Esto es una célula grande. Tiene un reborde muy fino,
muy fino de citoplasma. Y ese reborde fino es a consecuencia de la gran gota de lípido que contiene en su interior. Ese lípido, al ser el aceite, ¿sí? Ustedes le ponen una gota de aceite al agua y como que queda así duro ahí, o al menos o se hunde o queda ahí en la superficie. Imagínense una célula, le pones una gota de lípido que está 100% natural encima, el citoplasma, todo a la periferia. O sea, pobre adipocito. Si hace el citoplasma se va a la periferia, el núcleo también se va a la periferia. Por eso lo encontramos comprimido en el borde citoplasmático. Como les dije anteriormente, rodeado siempre de células reticulares, ¿sí? Y ubicado cerca de vasos sanguíneos y en algunas partes del componente, y en algunas partes son el componente principal del tejido adiposo. Es muy vascularizado muy vascularizado el tejido adiposo. En realidad el adipocito es muy vascularizado. Entonces, si nosotros tenemos un tejido adiposo, este también va a ser muy vascularizado. A mí me pasaba, por ejemplo, yo recuerdo cuando era más chico, yo veía programas de gente obesa que se quería hacer cirugía, o no, en realidad no se quería hacer cirugía, sino que trataban de bajar de peso para llegar a un peso ideal, y yo siempre decía, ¿por qué no se cortan? Tipo, si eso es grasa, ¿por qué no se cortan esa parte? Hoy en día me queda clarísimo por qué no se corta, porque es una parte donde va a ser imposible detener esa hemorragia. O sea, no es cortar nomás y suturar, no, es imposible, es casi imposible, porque se forman nuevos vasos sanguíneos que se conectan con vasos sanguíneos importantes. Entonces imagínense si ustedes cortan un tejido adiposo de una masa, de un animal obeso, digamos, les digo animal obeso porque generalmente ni se hace, es imposible, va a ser imposible para esa hemorragia. Por eso quiero que quede claro que siempre está rodeado por vasos sanguíneos y es muy vascularizado. Bueno, esta es la manera que ustedes van a ver un adipocito, pero yo quiero que ustedes sepan que el adipocito siempre, dijimos, célula mesenquimática que era del feto primitivo. De esto sale el fibroblasto, ¿sí? Ya hablamos de fibroblasto. Y también podemos obtener dos tipos de células, que son los lipoblastos. Ambos son lipoblastos, o preadipocito también se le dice. El lipoblasto que contiene el adipocito unicelular se va a diferenciar en intermedio, en avanzado y finalmente en lipoblasto maduro o adipocito unilocular. ¿Sí? Unilocular porque contiene una sola gota de líquido. El lipoblasto que va a formar el adipocito multilocular directamente, una vez que se llena de gotas citoplasmáticas, ya queda como maduro. ¿Sí? Entonces, adipocito, nosotros podemos encontrar un adipocito unilocular o un adipocito multilocular. Más adelante le vuelvo a repetir el tema. Vamos con las células migrantes. A ver qué hora es. Vamos más rápido. Células migrantes. Dentro de las células migrantes tenemos monocitos, macrófagos, células dendríticas, plasmocitos, mastocitos, neutrófilos y eosinófilos. ¿Sí? La mayor parte de estas células nosotros las vamos a volver a dar, creo que todas las vamos a volver a dar, pero la mayoría las vamos a volver a dar en sangre específicamente. Bueno, la primera, monocito y macrófago, lo puse junto. ¿Por qué? Porque el monocito es la forma inmadura del macrófago. Este se desarrolla en la médula ósea, pasa la sangre 24 horas y luego va al tejido conectivo y se diferencia en macrófago. Súper fácil, ¿sí? 24 horas nomás nosotros podemos encontrar como monocito, si es que lo agarramos justito. Luego pasa a macrófago en el tejido conectivo. Nunca vamos a encontrar un macrófago en tejido conectivo. Nunca vamos a encontrar monocito en tejido conectivo. Siempre vamos a encontrarlo en célula, ¿sí? Una vez que pasa, ya se diferencia macrófago. Conjuntos, componen el sistema fagocito mononuclear, porque esa es la función, fagocitar microorganismos, células dañadas, células muertas, restos celulares,
inclusive protozoarios. Este macrófago contiene núcleo excéntrico, tiene una forma de herradura y tiene gránulos citoplasmáticos que contienen lisosomas, que los lisosomas son los que ayudan a la fagocitosis de microorganismos. Los macrófagos podemos decir, nombrarlo como macrófago o nombrarlo también dependiendo de la parte del cuerpo donde se localizan, como por ejemplo células de Kupffer se denominan en el pulmón, en el hígado se denomina célula de Kupffer, en el pulmón se denominan células contrapolvo, ¿sí? Pero son todos macrófagos, o macrófagos alveolares también se le dice, solamente que tienen nombres distintivos. Podemos encontrar dos tipos de macrófagos, el libre y el residente. La diferencia del macrófago libre son grandes, redondeados, son activos y tienen movimientos ameboides. El citoplasma es muy abundante con vacuolas y gránulos que contienen los lisosomas y los cuerpos residuales que serían los cuerpos fagocitados, digamos. Esto tiene la capacidad de captar las partículas por endocitosis. Y los macrófagos residentes son un grupo más heterogéneos en diferentes partes del organismo, que es lo que le dije recién. Son más abundantes en puertas potencialmente entradas a microorganismos y los nombres propios que llevan son, por ejemplo, célula de Kupffer en el hígado, macrófagos alveolares o células contrapolvo en el pulmón, y microglia en lo que es el sistema nervioso central. En común, el origen es el monocito y tiene capacidad fagocítica y presencia de receptores en su superficie. Vamos con la tercera en este caso, mastocito. Estos son células grandes, ovaladas, con núcleo pequeño y basófilo. Tiene gránulos citoplasmáticos solubles en fijadores acuosos, de esa manera nosotros podemos ver los gránulos, está llena de gránulos, y esos gránulos contienen histamina y heparina. ¿Sí? ¿Ustedes saben lo que es la histamina y la heparina? ¿O para qué se produce? ¿Cuál es la función? ¿Ninguno es alérgico? Siguen ahí, eso fue una pregunta. Chicos, al menos díganme que no. Profe, la heparina puede ser es una sustancia con gran acción anticoagulante. Sí, la heparina es anticoagulante. ¿Y la histamina? Acción vasodilatadora. Bien, tiene acción vasodilatadora, que generalmente se presentan en situaciones de alergia, ¿sí? Generalmente en situaciones de alergia. Cuando alguien es alérgico, los mastocitos son los primeros que salen de la sangre y van al tejido conectivo y liberan de sus gránulos histamina y heparina. Tienen un Golgi bien desarrollado, se forman en la médula ósea y en el tejido conjuntivo completan la diferenciación. Son semejantes a los basófilos en sangre. Plasmocito. Son células que miden entre 10 a 15, no, de 10 a 20 micras, son ovales. El núcleo es redondeado y oval también y se localiza excéntricamente. ¿Sí? Acá como ven, el costadito. Tiene los huesos de cromatina en la periferia del núcleo. El citoplasma abundante y basófilo en zonas pálidas, imagen negativa del Golgi. Tiene un desplazamiento muy lento, no como el anterior que nosotros decíamos que tenía como un desplazamiento ameboide, este directamente no, y se forman por diferenciación de los linfocitos B. La función es secretar y sintetizar anticuerpos. Y yo quiero que vean en esta imagen, que es un preparado de un frotis sanguíneo, si no me equivoco. Acá los plasmocitos, ¿cómo se ven? ¿Sí? El núcleo de color azul o color violeta, excéntrico, ¿sí? El resto, que forma como esta media luna, es todo el citoplasma. Acá también se puede observar mejor.
Porque ustedes cuando vean una imagen claramente lo van a ver así, chicos, ¿eh? Así lo van a ver. Y capaz un poquito más feo todavía. Por eso hay que hacerse mucho de ojo para poder identificar. Bueno, no sé si alguien quiere entrar. Bueno, células dendríticas. Este es otro tipo de células móvil y está muy relacionada con los monocitos y los macrófagos. Su origen en común, médula ósea. ¿Ustedes están ubicados cuando yo digo médula ósea? Porque el año pasado se confundían demasiado. Pero si yo digo médula ósea, ¿ustedes me saben decir qué es la médula ósea? No, que me diga que no google. Chicos, díganme que no al menos porque de última sí le puedo explicar. No, profe. Bueno, la médula ósea es un componente de los huesos, ¿sí? Todos nuestros huesos contienen, ustedes están dando anato 1, creo que ahí se lo da, contienen lo que es la médula ósea y generalmente todos estos tipos de células, todas las células sanguíneas, se sintetizan a partir de la médula ósea, que generalmente son de los huesos largos como el fémur, ¿sí? Ahora, si yo le digo médula espinal es la médula o el componente que corre alrededor de nuestras vértebras y es parte del sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces no confundan, médula ósea es de los huesos largos y es lo que le da la capacidad de secretar las células sanguíneas. Y médula espinal es el componente que corre dentro de las vértebras. Todo lo que sea nuestra columna vertebral, bueno, eso es médula espinal. Así que no confundan, ¿eh? Y eso no produce células. Las células dendríticas son células presentadoras de antígenos junto con los macrófagos y los linfocitos B. Y podemos diferenciarla en células no linfoides y células linfoides. Las células no linfoides, la diferencia de dendrítica linfoide y no linfoide es de acuerdo si está o no presente en un órgano linfoide. ¿Sí? El órgano linfoide, nosotros tenemos por ejemplo el timo, el vaso, los nódulos linfáticos. La médula ósea, bueno, cuando están ahí, nosotros decíamos que son dendríticas interdigitantes del timo y zonas dependientes del vaso y nódulos. Dendríticas foliculares en zonas dependientes de la médula ósea y como función retienen en forma prolongada los antígenos, activando a los linfocitos. Y si yo le digo dendríticas no linfoides, tenemos a la célula de Langerhans en la epidermis, las dendríticas intersticiales del tejido conectivo del pulmón, del riñón, y como función captan el antígeno y desplazan por linfosangre a ganglios hasta presentarlo a los linfocitos, migrando y adquieren aspecto de células veladas. Le explico así súper más fácil la función. Cuando una célula es presentadora de antígeno, quiere decir que esa célula no tiene la capacidad de destruir ese antígeno. Porque es otra cosa que van a ver en otra materia que se llama inmunología. Nosotros tenemos células presentadoras de antígenos y células que captan el antígeno, ¿sí? El antígeno es la sustancia extraña, digamos. Cuando nosotros tenemos las células dendríticas, ingresa un antígeno, esa célula dendrítica lo que va a hacer es abrazarla, ¿sí? Le da una bienvenida falsa, digamos. Lo abraza y lo sostiene. Y esa misma célula o se quedan hasta tengan células que contengan el anticuerpo necesario para eliminar ese antígeno, ¿sí? Porque hay células que tienen en su superficie anticuerpos. Entonces, de esa manera se puede eliminar. Una vez que viene el linfocito que es capaz de eliminar o un macrófago que es capaz de eliminar, ahí la célula dendrítica lo suelta. Al menos que la sustancia extraña sea mucho más fuerte y la mate antes. ¿Sí? Esa es la función. Listo, terminamos las células. Ahora vamos a seguir con las variedades de los tejidos.
con las variedades de tejidos conectivos. Como les dije anteriormente, se va a diferenciar por el tipo de células predominantes, por el tipo de fibra predominante, por la cantidad de fibras, por la sustancia morfa y por el ordenamiento de los componentes. Esto es muy importante. ¿Cómo se van a ordenar esos componentes? Acá parte del cuadrito que ustedes tenían que hacer. Diferenciamos en embrionario, adulto y especial. En embrionarios ya dijimos el mesenquimático y el mucoide. El mucoide es nuevo ahora, ya lo van a ver, pero el mesenquimático ya lo vieron. Estos dos solamente están en el feto. El mucoide generalmente está en toda la vía embrionaria. El mesenquimático está en la vía más primitiva. Dentro del tejido conectivo del adulto vamos a encontrar el laxo o areolar, pero yo digo laxo, el reticular y el denso. El denso se va a dividir en dos, en el modelado y en el no modelado, o en su forma regular o irregular. Y este uno el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, Profe, no sé si a alguien más le pasa, pero yo lo escucho todo cortado. A mí también no le escucho, profe. Yo también, profe. Yo pensé que era mi internet, pero... Hola, hola, ¿se escucha? Se escucha, pero cortado, profe. A ver, aguántenme. Ahora, ¿se escucha? Sí, profe, se escucha. Sí, ok, bueno. Entonces, lo que le dije recién es que las variedades de tejido conectivo nosotros lo vamos a dividir en embrionario, en adulto y en tejidos especiales. El tejido embrionario, como lo vimos recién, teníamos el saco, lo vamos a ver en el mucoide. ¿No se escucha? Se le escucha muy cortado, profe. Aguántenme 5 minutitos. No, ni tanto. Voy a desconectar el internet y lo conecto de nuevo. ¿Ahora se escucha? Sí, profe. Sí, ok. Es que se le escucha Sí, sí. y después sigue hablando y se le empieza a cortar. Bueno, avísenme nomás de nuevo y veo cómo soluciono. Bueno, entonces, el tejido embrionario, todo lo que representa el tejido embrionario, lo vamos a dividir en tejido mesenquimático y en mucoide. En el adulto, nosotros vamos a encontrar al laxo, reticular y el tejido conectivo denso, que se va a dividir en modelado y no modelado, o regular o irregular. Y dentro de los tejidos especiales, vamos a tener adiposo, cartilaginoso, hueso, el tejido hematopoyético y sangre, linfático y el nervioso, que me falta acá. Todo esto lo vamos a ver la clase que viene, menos el adiposo, que ya lo vamos a ver hoy. ¿Se escuchó bien? Sí, sí. Bueno. Sí. Vamos con el primero, que es el embrionario, el mesenquimático. Células radiadas muy espaciadas entre sí, válidos con largos procesos citoplasmáticos, inmersas en una sustancia intercelular gelatinosa con pocas fibras intercelulares y delgadas. Y todas estas van a derivar del mesénquima. ¿Sí? Esto ya lo vimos hoy, es lo mismo. Este es nuevo, el mucoide. El mucoide se va a encontrar en la gelatina de Wharton, que está en el cordón umbilical. ¿Sí? Después, en otra parte,
En el adulto, en la pulpa dentaria, que sería lo que está dentro del diente, bueno, ahí, en el adulto. Y en el feto, en el cordón umbilical. Son células grandes que son semejantes a la de las mesenquimáticas. Y claro, deriva de ahí, entonces adquieren la misma forma, solamente que van creciendo. Se están tratando de adaptar. Tiene abundante sustancia intercelular blanda y semejante a la gelatina en estado fresco. Es cromática. Igual a la mucina y tiene numerosas fibras muy delgadas. Profe, se lo volvió a trabar. La pucha. No sé qué puede ser. Ahí volví. ¿Se escucha? Sí, Sí. profe. Eso que tengo apagado la cámara encima, pero no sé por qué el internet es muy malo. Muy. Bueno, me avisan de nuevo cualquier cosita. Bueno, el tejido conectivo mucoide solamente contiene fibras colágenas, muy delgadas, y no van a encontrar fibras elásticas ni reticulares. Ahora vamos con el del adulto, ¿sí? Y que el primero que dijimos hoy era el laxo, o areolar también. Yo le digo laxo nomás, entonces es más fácil. Es un tejido conectivo propiamente dicho que es rico en células, es blando y cede a la presión. Bien irrigado e inervado, o sea que tiene vasos sanguíneos y nervios a su alrededor. Tiene todos los componentes extracelulares y celulares, como les dije, todos los tipos de fibras y todos los tipos de células. Las fibras están entretejidas en forma laxa y en todas direcciones, y de ahí viene el nombre de tejido conectivo laxo. ¿Por qué? Porque las fibras están entretejidas en forma laxa. Es abundante en la lámina propia de varios órganos huecos. Más adelante, cuando nosotros vemos los propios sistemas y órganos, esto por ejemplo es un preparado de intestino, ¿sí? Y nosotros tenemos un epitelio, tenemos una membrana basal y debajo de la membrana basal tenemos lo que es la lámina propia, que es un componente. Entonces ahí es donde se ubica. El resto también, todo esto es el tejido conectivo, laxo areolar, ¿sí? Esto que está acá es el epitelio, es un epitelio cilíndrico simple. Esta es la célula, el núcleo, perdón. Todo esto es citoplasma, por acá está la membrana basal y debajo todo esto es el tejido conectivo. Y esto es lo mismo, solamente que está invertido porque es debajo, digamos. Pero todo está envolviendo, todo el tejido epitelial está envolviendo al conectivo. ¿Sí? ¿Se escuchó? Sí, sí. Bien. Ahora vamos con el reticular. También es un tipo especial de tejidos. Está formado por células reticulares anastomosadas muy relacionadas con las fibras reticulares. Recuerden eso. Células reticulares producen fibras reticulares. Se van a encontrar en la médula ósea y en el tejido linfoide, como les dije anteriormente, tejido linfoide, porque tenemos un preparado de ganglio, y está compuesto por una red de células reticulares. Todo esto es todo lo que ustedes ven acá es el tejido conectivo reticular. Solamente que estos núcleos son las células que van a sintetizar a las fibras reticulares, que se puede ver, por ejemplo, acá. Esos palitos, esos cositos que están ahí conectados, bueno, esos son. Ahora vamos con el tejido conectivo denso. El tejido conectivo denso nosotros lo íbamos a dividir en denso regular y denso irregular. El denso regular van a predominar las fibras sobre la cantidad de células y sustancia intercelular, ¿sí? Eso que quede claro, predominan fibras sobre las células y la sustancia intercelular. Los haces de fibras de colágenas adoptan disposición paralelas y ordenadas.
y se pueden encontrar en estructuras que soportan grandes fuerzas de tracción. Vamos al preparado. ¿Quién me dice qué epitelio es este? Yo le prometo que le doy un punto más. ¿Quién me dice? Plano estratificado. Bien. ¿Quién habló? Yo, Fede. Fede. Sí, profe. ¿Marcín era tu apellido? Sí. Ok. Bien, este es un epitelio plano estratificado. ¿Por qué es plano estratificado? Porque la capa superior es plana y tiene varios estratos de células. Entonces, varios estratos, estratificado, plano, porque la capa superficial tiene células aplanadas. Todo lo que está membrana basal, membrana basal, membrana basal, y todo lo que está por debajo de la membrana basal es el tejido conectivo. ¿Sí? Todo esto es el tejido conectivo. ¿Cuál es la diferencia y por qué se le dice regular o modelado? Porque las fibras de colágeno que componen este tejido están de forma ordenaditas. Todas corren para el mismo lugar. Está prolijita. Por eso se le dice regular o modelado. Ahora van a ver la diferencia. Bueno, esta diapo no, porque acá es donde se encuentra. Acá lo van a ver con la disposición del denso irregular. ¿Qué sería esto? Está formado por la misma fibra de colágenos, pero fíjense la disposición que adoptan, todas entrecruzadas, todas, como ven acá, todas están entrecruzadas. Por eso es que se le dice irregular o no modelado. Acá encontramos grandes cantidades de fibras agrupadas en gruesos haces entre tejidos en una red tridimensional. Y está conformado en dermis y formando la cápsula alrededor de los órganos. ¿Se acuerdan que yo le decía que una glándula está rodeada por una cápsula y esa cápsula emite tabiques? Bueno, cuando se le pregunte de qué tejido conectivo es el tabique, ustedes le dicen un tejido conectivo denso, suficiente, ¿sí? Porque generalmente es el mismo tejido conectivo. Bueno, ahora vamos con uno de los tejidos especiales o especializados, que es el tejido adiposo, que como les dije anteriormente, están conformados por los adipocitos en mayor medida, por eso conforma un tejido propio. Y se dividiría en dos el tejido adiposo, en un tejido adiposo blanco o unilocular y en un tejido adiposo marrón o negro. ¿Cómo se llama? ¿Quién me dice? ¿Era marrón o negro? Pardo. ¿Eh? ¿Cómo se llama el otro? Si yo les dije dos, uno era el adiposo blanco, unilocular, y el otro... Pardo, marrón. Bien, tejido adiposo pardo, marrón, lo mismo, pero no negro. Y es multilocular. ¿Por qué es unilocular? Porque tiene una sola gota de lípido, una sola gota grande de lípido. El color del lípido siempre va a depender de la dieta, ¿sí? De la alimentación, de los carotenos, de lo que fuese. Tiene escasas organelas, retículos endoplasmático liso, junto a pequeñas gotas de lípido. ¿Por qué tiene escasa organela? Y porque no tiene directamente citoplasma. Cada célula adiposa está rodeada por una lámina externa y está envuelta por fibras reticulares. Eso ya le dije hoy. Y tejido bien vascularizado, no se olviden. Entonces, esto es un adipocito. Un adipocito. El reborde de color violeta es el citoplasma. Y el núcleo es este. Esto que está acá, que se tiñe más fuerte, eso es el núcleo. Todo lo blanco es el tejido adiposo. ¿Por qué se ve blanco? Y porque cuando se hacen los preparados pasan por una serie de alcoholes y ese alcohol barre la grasa, barre el lípido. Para hacerlo sí o sí hay que congelarlo o usar otra técnica para que nosotros podamos ver el lípido. Pero queda clarísimo. Y ahora vamos con el tejido adiposo marrón o multilocular, como dijo la compañera, que es pardo porque se le dice grasa parda. Contiene muchas gotas pequeñas de lípidos. El color varía del dorado al marrón rojizo. Son células poligonales y grandes, más pequeñas que el tejido adiposo blanco.
El citoplasma es abundante y granulado, contiene numerosas pequeñas gotas de lípidos de distintos tamaños. Es escaso en el adulto y abundante en el feto y en el recién nacido. Es particularmente abundante en los mamíferos que hibernan, ¿sí? Entonces, ¿por qué dice que es escaso en adulto y abundante en feto y recién nacido? Porque los cachorros, le pongo un ejemplo, los cachorros nacen con el tejido adiposo multilocular, que es un tejido adiposo que no tiene la capacidad, digamos, de mantener caliente al animal. Por eso, generalmente, los mamíferos pequeños como perro y gato tienen que estar unos 15 a 20 días con la madre porque es la que le va a dar el calor necesario para que ellos puedan desarrollar sus funciones vitales y mantenerse vivos, por supuesto. No tiene la capacidad reguladora de la temperatura, más allá de que tampoco tiene desarrollado otros sistemas como el hipotálamo y el sistema nervioso o las células nerviosas que producen la sinapsis. Tampoco tiene la grasa necesaria. De esa manera, la madre es la que se encarga de darle calor hasta que este individuo pueda desarrollar su tejido adiposo unilocular, ¿sí? Porque el tejido adiposo unilocular está presente en los adultos y mayormente en pequeñas zonas del cuerpo, ¿sí? Eso que quede clarísimo. Bueno, acá ustedes pueden ver cómo una célula poligonal tiene varias gotas de lípido. Bueno, acá tiene dos enormes, pero esta, por ejemplo, una célula, varias gotas de lípido. Esta, una célula poligonal, lípido, 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 lípido. Todo esto. ¿Ven? Esa es la diferencia. Entonces, que quede claro, tejido adiposo encontramos dos tipos, unilocular y multilocular. Fin. Díganme en primer preparados, rapidísimo. Ahora tenemos tiempo todavía. Mesenterio. Bien. Vamos a hacerlo en Paint porque me pareció súper fácil. No, en realidad no me pareció fácil, mentira. Pero creo que se entendió bastante, ¿no? Sí, profe. Ok, vamos con el mesenterio. En el mesenterio, nosotros vamos a... Acá está. En el mesenterio, nosotros, ¿qué células encontramos? Mastocitos. Bien, solamente Mastocitos. mastocitos. Solamente mastocitos. ¿Qué es el mesenterio? ¿Alguien sabe qué es el mesenterio? Bueno, les digo, porque si no vamos a estar 10 horas. El mesenterio está formando lo que son las asas intestinales. Nosotros tenemos el intestino, que si no tenemos esas asas que sostienen, que está compuesto de mesenterio, nuestro intestino se caería todo de la cavidad abdominal. Estaría todo abajo. Es lo que sostiene. Por eso nosotros tenemos colon ascendente, descendente, y va para arriba y para abajo. El año que viene lo van a ver en Anato 2, se van a volver locos. Y de esa manera, gracias a las asas que contienen que está compuesta de mesenterio. Ese mesenterio solamente tiene mastocitos en su mayor medida, ¿sí? Y se ve de esta manera. Lo que está de color azul, todos estos de color azul son los mastocitos, chicos. Todos. ¿Y a ustedes qué le piden el preparado? Mastocitos. Nada más, ok. ¿Para ustedes están viendo mi imagen? Sí. Sí, profe, se ve. Sí. Bueno, vamos Sí, acá. profe. Bien, vamos a dibujar los mastocitos de color azul porque esta es... no me sale, azul de toluidina, ¿puede ser? Sí, profe. Toluidina, profe. Bien, Sí, profe. entonces esta Sí, coloración profe. es con azul de toluidina. Entonces todas las células se van a teñir de color azul. Y entonces vamos dibujando todos los mastocitos. Ustedes traten de abarcar la mayor parte posible, ¿eh? Recuerden que el mastocito tiene como un tipo así de célula medio alargadita, no tan alargadita.
Y solamente marquen mastocito. Y el resto, que es fibras, no tienen que marcar. Y lo vamos a hacer de color negro. Pero no lo marquen, chicos, ¿eh? Solamente ustedes le piden mastocito. Profe, a las 4 tenemos el cuestionario. A las 5. Bien, gracias. Pero igual tenemos que terminar sí o sí a las 4, chicos, porque yo tengo portugués. Listo. Tienen 5 minutitos, menos. Profe, Las yo tengo fibras una... azul también. No. El fondo, así, azul claro. El fondo todo azul claro. Así como este. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Viste para el punto del cuadro sinóptico? El resto de los tejidos especializados los buscamos nosotros o los mencionamos nomás. Porque hoy vimos hasta tejido adiposo. ¿Cómo? En el cuadro sinóptico, Claro, para el punto del cuadro sinóptico, viste que dice hacer con la clasificación de los tejidos y todo eso. sí. En el resto de los tejidos especializados, cuando lo Ujú. vamos a poner, ¿los nombramos o buscamos por nuestra cuenta en el libro? Tipo la localización y cómo están compuestos y eso. Vos me hablas de los especiales, ya sea nervioso, muscular y eso. Claro, claro. No, eso es nombrarlo nomás. Ah, listo. Dale, muchas gracias. Bueno. Sí el adiposo, chicos, porque este lo dieron. El otro, lo que no dieron no hagan, pero el adiposo sí lo dieron. Me avisan cuando terminan, Listo, profe. Ok. Vamos al siguiente, me dicen. Hay una compañera que pregunta si puede hacer de un preparado donde se vea mejor el adipocito. Si se puede hacer los preparados, ¿cómo? De un preparado de masa de aumento. Ay, no entiendo, chicos. No escucho Sí, bien. se puede hacer desde un corte donde se vea mejor el mastocito, dice. No entiendo. Si yo puedo hacer. Ah, si ustedes pueden hacer de otro preparado, yo le di el dry con otros preparados, ¿eh? Y creo que eso intenta preguntar, ahí en el chat escribió, profe, y dice, ¿se puede hacer desde un corte donde se vea mejor el mastocito? Le pueden Sí, preguntar. por supuesto. Yo le muestro esto porque este es lo que se muestra en cátedra y por ahí si llegan a poner en el parcial, más que seguro pongan este, pero ustedes pueden hacer de donde quieran. Inclusive los preparados que nosotros les mostramos en clase son 60 preparados y capaz que los 60 son distintos, no todos van a ver los mismos y ustedes lo hacen todo individual, así que en clase presencial uno tenía distinto al otro, ahora estamos haciendo todo el mismo. Pero yo le puse este porque este es el más fácil que podemos encontrar. El otro es hígado. Sí, Hígado de profe, cerdo. hígado de cerdo. Este es el preparado de hígado. Ustedes no tienen que saber otra estructura más que las que están en el medio. Esto es un tabique. Esto es un hepatocito, ¿sí? En realidad la célula que compone el hepatocito. Y lo que está rodeando esto es el tejido conectivo. Que esta técnica era Marjorie.
Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, esta técnica se denomina Marjorie y se ve de este color, azul. Entonces, ustedes van a hacer esto, este triangulito así. Acá en el medio van a dejar la luz, que es de color blanco, por supuesto, y alrededor, separando cada estructura, es tejido conectivo. Y la técnica de Marjorie tenía las fibras, ¿qué tipo de fibras? Colágenas. Colágenas, de color azul. ¿Se entendió? No, profe, ¿puede repetir, por favor? Sí. Entonces, a ustedes le piden que dibujen solamente el tejido conectivo de un preparado de hígado. El tejido conectivo en el preparado de hígado solamente está en estos espacios, ¿sí? Y está compuesto por fibras de colágeno, que se tiñen de color azul con la técnica de Marjorie, pero se puede teñir de otro color con otra técnica, pero de color azul con la de Marjorie. Todo esto que está acá, todo esto es otra estructura que lo van a ver más adelante. ¿Sí? Ustedes solamente lo del medio, pero lo hacemos acá todos juntos. Esto va de color rosa. Yo igual de dibujo este y después le pongo la imagen, entonces ustedes no lo hacen tan robótico a su dibujo, ya que es que lo hacen con la mano. O sea, no lo pinten así, píntenlo con las estriaciones y todo. Pero lo importante son las fibras que se entrecruzan. Todos estos rombos que yo le dibujé, traten de hacerlo un poquito más juntos, entonces de esa manera pueden dejar poco espacio para lo que es las fibras de colágeno, porque no hay mucho espacio. Profe, una pregunta. ¿Los rombos que se está dibujando pueden variar de tamaño? Sí. Tipo chicos, muy grandes, así. En realidad, generalmente todos tienen el mismo tamaño, pero no pasa nada, por eso, bueno. Gracias. No, nada. Bueno, y acá lo que ustedes tienen que marcar es fibra colágeno. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, y acá le pongo de nuevo la imagen para que lo vean mejor. Avísenme nomás. ¿El fondo de qué color pintamos? Esto no tiene fondo. Esto es una estructura, ¿sí? Que es la unidad funcional, que esto tiene que ser todo rosado, que generalmente es así, tal cual lo ves, y todo lo que sobra, el espacio entre cada estructura, es por donde corre el tejido conectivo, y esto es de color azul. Los rosados, profe, con blanco serían los hepatocitos. Sí.
O sea, profe, todos los lugares que sobran en blanco los rellenamos con la fibra de colágeno hasta que quede bien cubierto. Todo lo que está alrededor va todo de color azul. Ok. Ya está, profe. Bueno. Igual, yo no le quiero estar metiendo cosas en la cabeza, porque esto lo van a ver más adelante, ¿sí? Pero esto sí es un lobulillo. Esto es el hígado, entonces es un lobulillo hepático, que es la unidad funcional y estructural, y está compuesta por células. Acá no se ve nomás porque estamos mostrando otra cosa, pero se ve células que se denominan hepatocitos. Nada de eso importa ahora, sino el resto, pero por eso no le quiero estar metiendo otras cosas. Bueno, seguimos con el otro. ¿Cuál es? De ganglio. Ganglio linfático. ¿Qué piden? Fibras reticulares, coloración Bien, de como les dije hoy no sé cuántas veces, el ganglio está, las fibras reticulares están en los ganglios linfáticos. ¿Y qué más pide? Coloración de Gomori. Ah, este tiene la coloración de Gomori. Un ganglio linfático, acá. Esto es un ganglio linfático, chicos. Así se ve. Entonces, quiero que presten atención a lo que le voy a explicar. Un ganglio está rodeado por una cápsula de tejido conectivo. En su interior hay tabiques, ¿sí? En esos tabiques se va a encontrar tejido conectivo que contiene fibras reticulares. Estos redondos que ustedes ven acá, que se encuentran en la corteza de este órgano, se denominan nódulos linfáticos. Y más adentro, en la médula, vamos a encontrar otras estructuras. Este órgano van a ver en tejido linfoide, por eso no le quiero decir más nada. A lo que a nosotros nos importa es el tejido conectivo, que se va a encontrar entre los nódulos linfáticos. Entonces, al momento de realizar el dibujo, nosotros hacemos así. De color violeta, bien grueso, hacemos cápsula, ¿sí? La cápsula del órgano. De color violeta hacemos los nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos son cúmulos de células. Yo por eso le hago así con este, pero ustedes lo hacen celulita por celulita, ¿sí? Pero son así redonditos. Y entre el nódulo linfático vamos a encontrar las fibras reticulares que se tenían, que era Gomori. Le vamos a hacer de marrón. ¿Está, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. Y entonces, este que está acá es la cápsula del órgano, los nódulos linfáticos formando estos cumulitos, y todo así en tiritas, háganlo por favor más lindo y prolijo, así en tiritas, son las fibras reticulares de color marrón. El resto, si quieren pintarlo así un color lila o marrón, como se ve acá, lila o rosado, está bien. ¿Ven cómo se ve acá? Las fibras, bueno, lo mismo, así tienen que hacer las fibras reticulares. Acá les dejo para que copien así las fibras reticulares. Hacen de esta manera los nódulos
Hacen de esta manera los nódulos linfáticos y de esta manera las fibras reticulares. Profe, Sí, eso violeta que pintó, sí, los nódulos, ¿serían redonditos y adentro como puntitos? sí, 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 un redondito con cantidad de puntitos. Gracias. Profe, Sí. ese que le acaba de preguntar, yo como dijo que estaba cúmulo de células, yo le hice como una uva, un círculo en forma de un montón de pelotas. Sí, sí, está bien. ¿Está bien o no? Ah, bueno, Sí, 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 se entiende, se entiende. gracias, gracias. Así, tal cual. Acuérdense que forman redes, así. Las fibras reticulares forman redes. Y háganlo de color oscuro, así, color marrón o negro, bien oscurito. Profe, le pregunto, creo que ya explicó, pero no me quedó claro. La parte que queda, o sea, no sé si puede ir al lugar donde dibujó. La parte blanca que queda de un lado, ¿vio? Esta parte, ¿De qué color? Sí, no, ¿de qué color? esta parte nada, chicos, blanco. Tiene que quedar blanco porque es la luz del órgano. El órgano arranca de acá para acá. De acá para Bueno, acá. bueno, eso era por eso. Esto Gracias. nada. Profe, ¿Sí? pregunta una compañera si entre las fibras de colágeno podemos encontrar fibrocitos. Si entre las fibras de colágeno, ¿qué? Podemos encontrar fibrocitos. Fibroblastos. Fibrocitos escribió ella, no sé. ¿Quién es? Antonella. Pero este preparado no tiene fibras de colágeno. Este tiene fibras reticulares. A ver, el fibrocito es como el fibroblasto. El fibroblasto, recuerden que sintetiza la fibra de colágeno. Si ustedes tienen fibra de colágenos, van a tener fibroblastos. Es como una célula más chica, ¿sí? No sé cómo explicarlo. Es el dibujito que ustedes vieron, que son 3 células. Bueno, es el más chiquitito, el más finito, es el fibrocito. Ah, dice que la pregunta es del segundo preparado. Ah, ¿la de qué era? Ah, me olvidé. Hígado del cerdo. Sí, 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 podés encontrar, pero en este caso nosotros no lo estamos viendo. Lo podés encontrar, por supuesto. Con un mayor aumento, con una técnica podés encontrar, pero no lo estamos viendo nosotros. Y tampoco pide que marques, así que no lo pongas. No pongan cosas que no están. Profe, ya está, ya creo. ¿Ok?
¿Qué sigue? Arteria. Bien. Esto ya ustedes vieron. El preparado de arteria. ¿Se acuerdan? Este ya lo vieron. Que la arteria que tenía acá, Epitelio. el epitelio, y se le denominaba Endotelio. endotelio. ¿Qué epitelio tenía? Cúbico. No, era plano simple. Ah, pero- Todo lo que está por debajo es el tejido conectivo, chicos. Todo lo que está por debajo. ¿Y qué tipo de fibra tiene acá? Elástica. Fibra elástica, porque una arteria necesita esa resistencia, que se expanda las paredes de la arteria. Imagínense nuestra yugular, si ustedes se tocan debajo de la mandíbula, tipo el pulso, bueno, si nosotros no tenemos estas arterias con este tipo de fibra elástica, estaría ahí dura, petrificada. Entonces eso hace que expanda, que se expanda. Ese era el otro ejemplo que le quería decir hoy y no me salía. Bueno, acá, vean esta imagen. Esto es el endotelio, que sería el epitelio, y todo esto sería el tejido conectivo compuesto por las fibras elásticas. Entonces, de esta manera, así como está, tienen que dibujar. Lo voy a hacer una vez y después vuelvo a poner esa imagen porque ahí sí que está clarísimo. ¿Pide alguna técnica? Orceína. La orceína tenía de color negro. Entonces vamos a hacer. Ahí voy. Hacemos la pared de la arteria. Que sería el endotelio, ¿sí? Todo esto es el endotelio. Y el resto, fibras. Yo le hago un poquito nomás, ustedes lo hacen, lo llenan. Y háganle más ondulado, tipo así. A mí no me sale por el mouse, pero así, más ondulado. ¿Sí, chicos? Lo pintan. Y que les quede así. Y todo esto que está por acá marcan fibras elásticas. ¿Me avisan, chicos? Y hacemos el último. No Ya es el está, último. profe. Quedan dos todavía. Bueno, vamos con el preparado de ojo. ¿Es ojo? Sí. Bueno, el preparado de ojo ustedes lo van a observar así, ¿sí? Esto es el ojo. Y lo que nosotros vamos a observar es la primer porción, que es la córnea. Esta parte que está acá, ¿sí? Esto que está acá es la córnea. Entonces, vamos acá. Esto es toda la córnea. Esto es el epitelio
plano estratificado, todo esto es el tejido conectivo, todo esto, y esto es el endotelio, que es plano simple. Tiene dos epitelios la córnea. Epitelio plano estratificado, epitelio simple y el tejido conectivo. Y la membrana de DS, bueno, no importa, eso lo vamos a ver después. Pero yo quiero que ustedes dibujen toda esta parte. Y lo pueden hacer así, exactamente como está acá. ¿Quieren que le hagan Paint o lo hacen directamente? No, déjelo ahí nomás, profe, lo hacemos ahí. Bueno. Acuérdense que las fibras, las fibras de colágeno, es un tejido conectivo modelado. Entonces tienen que correr todas en las mismas direcciones. Estos núcleos que ven acá, estos cositos acá azules, son los fibroblastos, que eso es lo que preguntaba recién Florencia, creo que era. Así que acá epitelio estratificado, así como ven acá, varias capas. Y este es solamente una sola capa de epitelio plano. Y lo pueden pintar del mismo color. Y solamente tienen que marcar esta porción, que es el tejido conectivo, denso modelado. Me avisan, chicos, y vamos al último. Ya está, profesor. Ok. El último es el tejido, el cordón umbilical. No. Tejido adiposo, dice. Ah, no tengo tejido adiposo, pero pensé que era cordón umbilical. Bueno, el tejido adiposo, ¿qué tejido adiposo le piden? O tejido adiposo no me dicen. Tejido adiposo, ¿no? Bueno, vamos a hacer el tejido adiposo unilocular. Lo van a hacer así. Lo van a hacer de color rosa. Por favor, usted háganos más lindo. Este es el núcleo. Profe, ¿los hacemos todos bien juntos? Sí, todos bien juntos. Tampoco tan juntos, porque recuerden que el tejido adiposo tenía una separación de tejido conectivo. Pero a ustedes le piden solamente que marquen adipocitos. Y si quieren, lo pueden pintar adentro de amarillo o dejarlo blanco nomás. Pero ocupen todo el espacio, chicos, con este gráfico. Todo el espacio. Y marcan como adipocito. Profe, el fondo es rosado. Ustedes ocupen todo, no dejen fondo. Recuerden que nosotros encontramos fibras reticulares acá, así que si quieren dejar algún espacio y hacerle las fibras reticulares,
pueden hacerlo. Es el espacio entre cada dispositivo. Así le debería quedar como está acá, en este. Así, chicos. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bueno, chicos, yo les dejo porque tengo clase de portugués. Recordarle que a las 5 de la tarde se habilita. Por favor, todos hagan, aunque no estén seguros, no sé, mándense a su grupo secreto, lo que quieran, pero por favor hagan todos. Entonces esas cosas alivianamos para los recuperatorios. Y los recuperatorios son 10 preguntas, ¿sí? Y generalmente en el anterior ya puse imágenes, así que no creo que les guste mucho. Esto es mucho más fácil. Así que aprovechen y entreguen el trabajo, suman sus 5 puntos, a ver, sí, 5 puntos o 4 puntos, y con 3 puntos o 2 puntos que hagan en el seminario, en la encuesta, ya les llega al 7. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? Profe, ¿hasta qué hora es el cuestionario? De 5 a 5 y media. Bueno, gracias. Entren con sus correos, por favor, y sus nombres y apellidos completos. Bueno. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cambia definitivamente el horario de los cuestionarios? Porque el primero lo habíamos hecho a las 19, si mal no recuerdo. ¿Ahora todos van a ser a las 5? Sí, todos van a ser a las 5 de la tarde solo. Súper, gracias. Bueno, chicos, les dejo que tengan un buen fin de. Nosotros nos estamos viendo el lunes nuevamente. Chao, profe, muchas gracias. Hasta luego, Chao, profe, hasta gracias. luego. Cuídense. Hasta luego. Chao, profe. Chao, chao.